Está por fin cumplida la profecía sobre el Papa Francisco. ¿Y si el Vaticano ha estado ocultando una señal secreta de que este es el fin? Un mensaje que ha estado escondido durante siglos. Las advertencias han sido ignoradas hasta ahora, pero a lo largo de la historia, los susurros de una profecía han resonado en los pasillos sagrados del Vaticano. Una profecía que habla del último Papa, un pastor que guiaría a la Iglesia a través de pruebas sin precedentes. ¿Será posible que esta profecía se esté cumpliendo ante nuestros propios ojos con el Papa Francisco? Algunas profecías se desarrollan tan lentamente que, para cuando las reconocemos, ya es demasiado tarde. ¿Qué evento escalofriante predijeron los antiguos que coincide con el caos actual? ¿Y si ese evento ya ha comenzado justo frente a nosotros? Acompáñanos mientras exploramos los misterios que rodean al Papa Francisco y analizamos si la antigua profecía se está cumpliendo en nuestra vida. ¿Y si la siguiente pista está a punto de revelarse justo frente a nosotros? Para entender la especulación en torno al Papa Francisco y al cumplimiento de las profecías antiguas, debemos viajar al siglo XII y explorar la enigmática profecía de los papas. ¿Un santo medieval realmente vio nuestro mundo moderno en una visión o algo mucho más oscuro? ¿Y si lo que vio era tan aterrador que incluso la Iglesia intentó borrarlo? Esta profecía, atribuida a San Malaquías, el arzobispo de Armagh, consta de 112 frases cortas y crípticas en latín. Se cree que cada frase corresponde a un papa específico, comenzando con «El Papa Celestino II». Ascendió al papado en 1143. Pero, ¿y si las frases esconden un significado que apenas comenzamos a descifrar? Si logramos descifrar la última advertencia, ¿estaremos preparados para lo que se avecina? San Malaquías, nacido en 1094, era reconocido por su piedad y dedicación a la reforma de la Iglesia. La leyenda cuenta que, durante una peregrinación a Roma, recibió una visión que detallaba la línea de los futuros papas, culminando en los tiempos finales. La última entrada de la profecía es particularmente intrigante, ya que hace referencia a un papa identificado como Pedro el Romano, cuyo reinado precedería la destrucción de Roma y el juicio final. Esta ominosa predicción ha alimentado siglos de especulación e interpretación, ya sea auténtica o no. La profecía de los papas ha influido indudablemente en la imaginación colectiva, especialmente durante épocas de transición papal o de incertidumbre global. Pero, ¿podría estar realmente guiándonos hacia un destino inevitable o aún existe una última oportunidad de cambiar lo que se avecina? Avancemos hasta 2013, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa Francisco. Su papado ha reavivado las discusiones sobre la profecía, particularmente en lo que respecta a la última predicción de Pedro el Romano. ¿Desencadenó su elección una cuenta regresiva que no podemos detener? Y si es así, ¿cuánto tiempo nos queda? El Papa Francisco eligió su nombre papal en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro di Bernardone. La inclusión de Pietro o Pedro ha llevado a algunos a establecer conexiones con el último Papa de la profecía, ha llevado a algunos a vincularlo con el Papa Francisco. Sin embargo, él proviene de Argentina, no de Roma, lo que plantea dudas sobre la aplicabilidad del título de Pedro el Romano a su papado. Es fundamental abordar tales profecías con cautela. Aunque resultan intrigantes, no deben opacar las acciones tangibles. Al igual que con muchas otras profecías, el verdadero significado permanece envuelto en misterio, invitando tanto al escepticismo como a la creencia. La historia de Pedro el Romano nos recuerda nuestra constante búsqueda por comprender el plan divino. Durante el papado del Papa Francisco, el mundo ha presenciado grandes trastornos, desde crisis ambientales hasta emergencias de salud globales. Estos desafíos han puesto a prueba la resistencia de la humanidad y de la Iglesia. ¿Son estos desastres las grandes tribulaciones predichas o apenas el comienzo? Y si solo son el inicio, ¿qué horrores nos esperan? Recientemente, el Papa Francisco enfrentó serios problemas de salud, incluida una prolongada batalla contra una neumonía bilateral a sus 88 años. Su hospitalización generó una gran preocupación entre los fieles
y encendió rumores sobre su posible renuncia. ¿Es su enfermedad una señal de que el fin de la profecía está cerca? ¿O es esta la última prueba antes de algo mucho más impactante? El 14 de febrero de 2025, el Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, con síntomas de bronquitis, que escalaron a una condición clínica compleja, incluida neumonía en ambos pulmones. Su condición era crítica, requiriendo terapia de oxígeno y ventilación mecánica. Sin embargo, el Papa Francisco está mostrando signos significativos de mejoría en su lucha contra la neumonía que pone en peligro su vida, según informó el Vaticano. A pesar de necesitar tratamiento hospitalario continuo, la condición del pontífice de 88 años se ha estabilizado. En su visión, San Malaquías vio una línea de 112 papas que se extendía hacia el futuro, cada uno descrito con una frase críptica, una breve profecía que parecía capturar su identidad, reinado o influencia. Algunas eran misteriosas, otras aterradoramente precisas. Pero, ¿y si una profecía fuera tan exacta que cambiara todo? Ahora vamos a examinar la aterradora precisión de esta profecía hasta su último papa, que según la lista de San Malaquías, sería el Papa Francisco. De acuerdo con la agencia Associated Press, el Papa Francisco ha reconocido y hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, el envejecimiento y la inevitabilidad de la muerte. A pesar de su hospitalización, no tiene planes actuales de renunciar, ya que mantiene buena salud y numerosos proyectos futuros. Si bien la salud del Papa es motivo de preocupación, es crucial abordar los rumores sobre su renuncia con cautela. Históricamente, los papas han servido hasta la muerte, y el Papa Francisco mismo ha expresado su compromiso de continuar su ministerio. En medio de los rumores, los fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro para ofrecer oraciones y apoyo al Papa Francisco, demostrando su fe inquebrantable y esperanza en su recuperación. La pregunta de si el Papa Francisco es el cumplimiento de una antigua profecía sigue siendo un tema de debate. Si esto es realmente una advertencia, entonces las consecuencias de ignorarla son inimaginables. Si alguna vez hubo un momento para prestar atención, es ahora, porque, ya sea que se crea o no en la profecía, lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. Para algunos, la profecía genera miedo, para otros, curiosidad, y para muchos, esperanza. La profecía siempre ha jugado un papel importante en la forma en que los seres humanos perciben el futuro, pero lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿estamos interpretando estas profecías correctamente? ¿Estamos tan enfocados en predecir el fin que nos olvidamos de vivir según los principios que nuestra fe enseña? ¿O estamos perdiendo la pista que lo conecta todo? Y cuando finalmente la veamos, ¿será demasiado tarde? A lo largo de la historia, cada época ha tenido sus propias teorías sobre el último papa. Cada vez que el mundo ha enfrentado agitación, los creyentes han buscado señales. La última profecía de San Malaquías no solo mencionaba a un papa, sino que describía los tiempos en los que ese papa viviría. Había hablado de muchas tribulaciones y de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, culminando en el juicio final. Ahora que el Papa Francisco está en escena y es ampliamente considerado como el último papa de la lista, la gente naturalmente comienza a examinar el estado del mundo a través de una lente profética. ¿Estamos experimentando muchas tribulaciones durante el reinado de Francisco? De alguna manera, el mundo de los años 2010 y 2020 ha sido, en efecto, turbulento. Francisco ha guiado a la Iglesia a través de crisis que podrían considerarse como el cumplimiento de esa ominosa descripción. Bajo su papado, hemos presenciado una ola de desafíos, guerras y conflictos estallando en diversas regiones, incluso tumultos internos dentro de la Iglesia, con escándalos y divisiones. Pero, ¿qué sucede cuando se cumple el último nombre de la lista en esa profecía vaticana? El último papa reinará durante grandes tribulaciones. La ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y después de eso, vendrá el juicio. ¿Podría esta profecía estar presagiando la caída del Vaticano
un colapso del poder de la Iglesia, una gran persecución contra los cristianos, o podría significar algo aún mayor. Algunos también pensaron en las palabras de Malaquías: tribulaciones. La ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma no fue destruida, pero fue desierta debido a una enfermedad parecida a una plaga, aunque solo temporalmente. Esto hizo que la gente se preguntara: ¿qué tan lejos estamos de las tribulaciones profetizadas? ¿Ya estamos en ellas? Desastres naturales, agitación política, una cultura secularizadora. El Papa Francisco ciertamente ha estado cuidando a su rebaño en medio de muchas pruebas. Para los creyentes en la profecía, cada uno de estos eventos es una pieza potencial de un plan divino. Observan las noticias y piensan que Francisco nos está guiando a través de las tribulaciones, tal como lo dijo la profecía. Recuerdan que la profecía no dice necesariamente cuánto durará el reinado de Pedro el Romano, ni qué ocurrirá exactamente, solo que él pastoreará a sus ovejas durante las dificultades. Todos ven los eventos actuales como el preludio de la destrucción. Por supuesto, los escépticos responden que el mundo ha experimentado tribulaciones en cada era, y señalan que si buscas problemas, los encontrarás. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial, ¿no fue esa una tribulación? Sin embargo, el mundo no terminó en ese entonces. Es cierto que la humanidad tiende a pensar que sus tiempos son única y excepcionalmente catastróficos. No obstante, hay una sensación inconfundible para muchos de que estamos en un punto crítico de la historia. Incluso el propio Papa Francisco ha hablado de sentir que estamos viviendo un cambio de época, enfrentando desafíos globales sin precedentes. ¿Y qué pasa con el elemento más dramático de la profecía? La destrucción de Roma y el juicio final. Aquí es donde incluso los más audaces entusiastas de las profecías proceden con cautela. La idea de que la ciudad de Roma sea destruida es aterradora. Algunos lo interpretan simbólicamente, sugiriendo que podría significar un colapso espiritual o un gran sufrimiento, en lugar de un incendio literal y ruina. Otros lo toman de manera literal y se preocupan por todo, desde la guerra hasta desastres naturales que puedan afectar al Vaticano. Otros recuerdan las enseñanzas bíblicas, que incluso si tales cosas suceden, los creyentes no deben perder la esperanza. Esta parte de la profecía también se conecta con las especulaciones bíblicas sobre los tiempos finales. Se preguntan si el temido juez en la profecía de Malaquías es una referencia al regreso de Cristo para el juicio. Sin embargo, a pesar de todas estas discusiones, el Papa Francisco continúa su ministerio con calma. Habla de esperanza, de cuidar la creación, de amarnos los unos a los otros. De alguna manera, su guía constante es como un faro en medio de la tormenta. Si él es Pedro el Romano, parece decidido a ser un buen pastor en medio de las muchas tribulaciones, tal como lo dijo la profecía, pero en el sentido más positivo. A menudo recuerda a las personas que no deben tener miedo, y en una audiencia general incluso bromeó: «No soy un ángel del fin del mundo. Soy un hombre que ríe, llora y tiene amigos como ustedes». Ahora nos encontramos en una encrucijada de misterio y fe, y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Se está cumpliendo finalmente la profecía sobre el Papa Francisco? Por un lado, tantos elementos se han alineado. El Papa Francisco es el sucesor de Benedicto XVI, quien estuvo vinculado a la gloria del olivo, según catholic.org. Francisco es, según el cálculo de Malaquías, el Papa número 112, el último en la lista, según irishcentral.com. De hecho, hemos presenciado tribulaciones significativas durante su papado, y las personas han encontrado formas, algunas ingeniosas y otras quizás demasiado ingeniosas, de conectarlo con Pedro el Romano. Si esto fuera el último capítulo de una novela, parecería que todas las pistas convergen hacia un clímax, como si un reloj cósmico estuviera descontando el tiempo, y todos los ojos estuvieran puestos en cada movimiento del Papa Francisco, preguntándose si los eventos finales se desarrollarán como se predijo. Por otro lado, debemos recordar que los planes de Dios son más grandes que cualquier profecía privada.
La fe cristiana no depende de la visión de San Malaquías, ya sea que la profecía sea una advertencia celestial o solo una ingeniosa nota histórica. El deber de los cristianos es el mismo: mantenerse fieles, hacer el bien y estar preparados en el corazón para cuando el tiempo de Dios llegue a su cumplimiento. Como Jesús enseñó, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Mateo 24:42. En otras palabras, aunque sospechemos que estamos en los tiempos finales, debemos vivir rectamente sin importar nada. Y si no estamos en los tiempos finales, vivir de manera justa sigue siendo lo correcto. Es poderoso y nos hace reflexionar, considerar que podríamos estar viviendo en tiempos proféticos, lo que nos recuerda a los primeros cristianos que vivieron con la expectativa del regreso de Cristo. Pero también es humilde darnos cuenta de que muchas generaciones antes que nosotros pensaron lo mismo, solo para que la historia continuara. Un día, una generación acertará. ¿Será nuestra generación? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el Papa Francisco, ahora ya en sus 80s, no reinará para siempre. Si el Señor tarda y el Papa Francisco finalmente fallece o renuncia, el mundo verá un nuevo cónclave, un nuevo Papa. Si eso ocurre, responderá nuestra pregunta de una manera. Significaría que Francisco no fue el último Papa después de todo, y tal vez la profecía no deba tomarse de manera literal, o quizás, como permiten algunas interpretaciones, podría haber otros papas en el medio, y el orden de la profecía fue mal interpretado. Pero, ¿y si el Papa Francisco es el último, como sugiere la lista de Malaquías? ¿Eso significa que el fin del mundo está cerca? No necesariamente en un destello instantáneo, pero podría señalar un periodo de gran prueba para la Iglesia y la humanidad, al final del cual llega el juicio final de Dios. Es un pensamiento sombrío, pero para los creyentes no es uno temeroso en el sentido último, porque el fin del mundo también significa el comienzo de un nuevo mundo eterno en la esperanza cristiana. Aún así, la transición tal como se describe es terrible. Persecución, destrucción, juicio. Nadie desearía vivir eso si pudiera evitarlo. En nuestro momento actual, tal vez la postura más sabia sea una equilibrada. Reconocemos la fascinante posibilidad de que la profecía de Malaquías se haya alineado con el tiempo del Papa Francisco. Es, sin duda, una narrativa cautivadora que ha capturado nuestra imaginación. Seguimos curiosos, observando cómo se desarrollan los eventos con los ojos tanto de la fe como de la razón, pero también nos aferramos al mensaje central de que solo Dios conoce la historia completa. No debemos permitir que ninguna profecía, sea auténtica o no, nos lleve a la desesperación o a una especulación descontrolada. En cambio, debe impulsarnos a la reflexión y la preparación. Estamos viviendo nuestras vidas de manera que, si el Señor viniera mañana, ¿estaríamos listos? Esa podría ser la pregunta más importante de todas. ¿Dónde colocamos nuestra confianza? ¿Entramos en pánico ante la idea del fin del mundo? ¿O confiamos en las promesas de Cristo? El Papa Francisco, ya sea o no el último Papa, seguramente nos señalaría no a él como un presagio de ruina, sino a Jesús y al Evangelio de esperanza. Si esta profecía nos enseña algo, tal vez sea a estar vigilantes y orantes, pero no temerosos. Solo Dios sabe completamente el destino del Papa Francisco, y si realmente es Pedro el Romano de la visión de Malaquías. Como espectadores y buscadores, nos quedamos con una mezcla de asombro y vigilancia. La profecía ha añadido un toque dramático a nuestros tiempos, pero depende de cada uno de nosotros cómo responder. Podemos elegir el miedo, o podemos elegir la fe. Podemos perdernos en teorías sobre los últimos tiempos, o podemos aferrarnos a las verdades inmutables que guían nuestras vidas. Al final, ya sea que la profecía se esté cumpliendo o no, hay una verdad que permanece. Dios está en control. Si estos son los últimos días, Él nos dará fuerza para perseverar. Si no lo son, Él nos dará gracia para mejorar nuestro mundo mientras el tiempo continúe. El Papa Francisco a menudo pide a las personas que oren por él. Quizás eso sea lo mejor que podamos hacer.
Orar por el Papa Francisco, para que si él es el último Papa, o uno de los muchos que vendrán, cumpla el propósito de Dios para su vida, y orar por nosotros mismos para que vivamos no en ansiedad, sino en una disposición llena de esperanza. En este momento, hay 3 profecías a las que estamos atentos. ¿Cuáles son esas 3 profecías y cuál está más cerca de cumplirse? Y así concluimos nuestro análisis sobre las profecías y el papel del Papa Francisco en los tiempos actuales. Nos encontramos en un momento de mucha reflexión y, como siempre, la interpretación de estos eventos depende de cada uno de nosotros. ¿Qué piensas sobre todo lo que compartimos hoy? ¿Te sorprendió alguna de las ideas? Nos encantaría saber lo que has aprendido y cómo ves este tema. Déjanos tu comentario abajo. No olvides darle like al video y, si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas futuros contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.